A partir de ahora estamos en Estudio Z. La voz de una generación. La actualidad desde nuestra mirada. La mirada de los estudiantes de la Facultad de Información y Comunicación. Acompáñanos al Estudio Z. Una generación al aire. Nos encontramos en un nuevo programa de Estudio Z. Hoy conduciremos quien les habla, Felipe Delgado, y me acompaña mi compañera Delfina Blanco. ¿Cómo estás, Delfina? ¿Todo bien? Hola Felipe, muy bien, muy contenta de estar acá contigo y con nuestros oyentes. Les mandamos un saludo a quienes nos escuchan desde Unirradio y la Regional de Salto. En el programa de hoy vamos a estar compartiéndoles muchas noticias y vamos a recibir como entrevistado a Fernando Androver para conversar sobre el conflicto entre Israel y Palestina. Hoy también, y además de esto, vamos a hablar sobre los dos plebiscitos que se votarán el próximo 27 de octubre, junto con las elecciones nacionales, uno sobre la reforma de la seguridad social y otro sobre los allanamientos nocturnos. Sí, las elecciones ya están a la vuelta de la esquina. Yo, si fuera ustedes, me quedaría para acompañarnos. Les comento que nos pueden encontrar en redes sociales. Estamos en Instagram, @_EstudioZ, y en X, @EstudioZ_. También pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube, Estudio Z, para repasar todos los programas ya emitidos. Ahora le damos la bienvenida a nuestros compañeros y compañeras Martina, Lía, Facundo, el otro Facundo, Guillermo y Santiago, para que nos cuenten cuáles fueron las principales noticias de la semana. Noticias destacadas. Interpelaron al ministro del Interior, Nicolás Martinelli, por la muerte de 6 reclusos en el Concar. El lunes 7 de octubre se realizó, a pedido del Frente Amplio, la interpelación al ministro del Interior, Nicolás Martinelli, por la situación del sistema carcelario y la muerte de 6 reclusos en el complejo penitenciario Santiago Vázquez, ex-Concar. La interpelante fue la diputada por el Frente Amplio, Betiana Díaz, que citó al ministro por incendio producido el 25 de septiembre en el módulo 4 del ex-Concar, que dejó como saldo 6 privados de libertad fallecidos. También se lo citó porque se denuncia que hay niños, niñas y adolescentes que han visitado a reclusos que están condenados por abusos sexuales en la unidad número 6 de Punta de Rieles, así como por el deterioro que ha tenido el sistema penitenciario en los últimos años. La diputada Díaz comenzó diciendo en el Parlamento que no pedía la renuncia de Martinelli, porque ella cree que no se soluciona la crisis carcelaria pidiendo renuncias, sino estudiando a fondo las causas de esta crisis. Y no voy a pedir ninguna renuncia, porque no solo no me interesa entrar en ese juego, sino que además, porque esto no se soluciona pidiendo renuncias. Se soluciona conociendo a fondo los motivos por los cuales llegamos a instancias como esta, después de situaciones fatales que se repiten una y otra vez. La diputada criticó al gobierno por la gestión en materia de seguridad y cárceles porque hizo promesas en campaña electoral que después no cumplió. Díaz dijo que la situación, si bien dolía hace 5 años atrás, ahora está cada vez peor. Afirmó que existe en la actualidad un déficit de 2.500 plazas en el sistema carcelario y un hacinamiento del 120%, es decir, 120 reclusos cada 100 plazas. Por su parte, el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, dijo que la crisis en los centros penitenciarios no comenzó cuando asumió la coalición, sino que se viene arrastrando desde hace muchos años. El ministro recordó que ya en 2005 el Frente Amplio decretó una emergencia carcelaria. Dijo que desde ese año hasta la actualidad estuvo 15 años gobernando el Frente Amplio y que en esos años de mandato tampoco pudo con la crisis carcelaria. De 2005 hasta ahora pasaron prácticamente 20 años. De esos 20 años hay 15 años que gobernó el Frente Amplio, con mayorías absolutas. Muchos de esos años con viento de cola, además, para poder hacer realmente transformaciones profundas. Y sin embargo, hoy este ministro está siendo interpelado por una situación que se arrastra desde hace mucho más incluso que 20 años. O sea, prácticamente podríamos decir que en algún sentido el Frente Amplio se está interpelando también a sí mismo. Con respecto a las denuncias recibidas por las visitas de niños, niñas y adolescentes a la unidad número 6 de Punta de Rieles, en donde están instalados los reclusos condenados por abusos sexuales, Luis Mendoza, director del Instituto Nacional de Rehabilitación, informó que se dispuso una investigación administrativa que está en curso, así como también equiparar datos para detectar posibles ingresos a los centros penitenciarios de víctimas o menores que estuvieron impedidos de acercarse a personas privadas de libertad. El INR dispuso
De todas maneras, una investigación administrativa que está en curso como forma de garantizar el interés superior de los niños y arribar a la verdad material de los hechos. Se procedió también por parte de las autoridades de este instituto a realizar una compulsa de datos con el fin de detectar posibles situaciones de ingresos a unidad penitenciaria de menores o víctimas que estuvieran impedidos de acercarse a las PPLs a las que visitan, sin que ellos hayan constatado en ninguna situación de tal tipo. Al finalizar la interpelación, la coalición aprobó una moción en respaldo al ministro en la que también se pidió incorporar más cantidad de funcionarios y técnicos especializados en las cárceles, así como crear un grupo interinstitucional para generar un protocolo de visita para menores. También se sumó el pedido de mejorar el equipamiento para trabajadores civiles y policiales, al igual que tomar medidas administrativas de urgencia para la contratación de servicios, obras y personal. El Frente Amplio acompañó algunos de los artículos de la moción oficialista y propuso declarar la emergencia carcelaria, pero este último pedido no fue aprobado. Cabildo Abierto entregó este lunes las firmas necesarias para promover el plebiscito de deuda justa. Así es, Cabildo Abierto entregó en el Parlamento 322.928 firmas para habilitar el plebiscito contra la usura y por una deuda justa. De validarse las firmas por la Corte Electoral, recordemos, el plebiscito constitucional será sometido a votación junto a las elecciones departamentales del próximo año, en mayo de 2025. En la presentación de las firmas estuvo el líder de Cabildo Abierto, el senador Guido Manini Ríos, que fue uno de los que llevó las decenas de cajas con las adhesiones. Este era el ambiente en las afueras del Palacio Legislativo, donde allí dentro la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, recibió las rúbricas que superan el 10% del padrón electoral requerido para acudir a esta instancia de consulta popular. En la campaña de recolección de firmas participaron más de 1.600 personas en cerca de 280 localidades del país. En conferencia de prensa, Manini Ríos dijo que es una jornada histórica. Es un día de alegría para todos los uruguayos. Es un día de esperanza. El problema de la deuda es uno de los grandes problemas que tienen que afrontar los uruguayos, particularmente los más frágiles. Estamos convencidos de que estas 322.928 firmas serán más que suficientes para que se deba convocar al cuerpo electoral a decidir en un plebiscito con su voto si quiere terminar con una situación de abuso que se extiende desde hace muchísimos años. El plebiscito propone modificar el artículo 52 de la Constitución de la República. Este artículo propone prohibir la usura y lo que plantea además el plebiscito es fijar topes máximos a las tasas de interés que puedan cobrar los prestamistas, las que se definirán mediante una ley con mayorías especiales en el Poder Legislativo. Los promotores de esta iniciativa entienden que las tasas excesivas de los préstamos y los intereses en esas deudas han generado que en el entorno de 700.000 uruguayos sean considerados como deudores irrecuperables, según el Banco Central del Uruguay, y aproximadamente 1 millón estén incluidos en el clearing de informes. En clave de campaña electoral, Manini Ríos, además candidato a presidente por Cabildo Abierto, cuestionó a algunos socios de la coalición de gobierno, que su partido integra, y al Frente Amplio, principal partido de oposición, al entender que este es un asunto que debe ser prioridad en política, ya que se trata de los verdaderos temas que afectan a la gente. Este es uno de los grandes temas que afectan a la gente, los verdaderos temas que afectan a la gente. Al pueblo uruguayo no le cambia la vida si Charles Carrera va preso o no va preso. No le cambia la vida si Orsi debate o no debate. No le cambia la vida si algún candidato hace gimnasia y muestra sus músculos. Al pueblo uruguayo le cambia la vida que se solucione de una vez por todas el problema del endeudamiento. Enrique Montagno, dirigente de Cabildo Abierto y coordinador de la campaña de recolección de firmas, explicó el trabajo que hizo el partido para descartar aquellas firmas que tenían errores
y evitar lo que pasó en el caso del plebiscito de la Seguridad Social. Cuando vimos la experiencia que tuvo el PICNT en cuanto a los errores y en cuanto a los problemas que se le plantearon cuando entregaron a la Corte, y entendimos que era conveniente hacer un trabajo profundo de cada uno de los formularios, porque esta es una causa muy seria. Durante 90 días trabajamos con los equipos en la sede, mirando formulario por formulario. Prácticamente hicimos el trabajo que hace la Corte Electoral. Llegamos a descartar 25.534 firmas que tenían problemas de falta, problemas de datos equivocados, canceladas, inhabilitadas. Este fue un esfuerzo muy grande. Esta es nuestra primera etapa, porque estamos seguros que tenemos la firma, o sea que ahora sí empieza la carrera. El Poder Ejecutivo deberá pagar una multa por cada día que no entregue información del acuerdo por el proyecto de hidrógeno verde. La justicia condenó al Poder Ejecutivo a pagar una multa diaria de aproximadamente 35.000 pesos por no dar información sobre el proyecto para construir una planta de hidrógeno verde en Paysandú. El juez Pablo Gandini, del Juzgado Contencioso Administrativo de Tercer Turno, dictaminó que el Estado debe pagar 20 unidades reajustables diarias por no cumplir con la sentencia que lo obliga a entregar información ambiental relacionada con el memorando de entendimiento entre el Poder Ejecutivo y la empresa chilena HIF Global, encargada del desarrollo del proyecto. Gandini argumentó que la negativa del Estado a proporcionar información en temas ambientales, considerados derechos humanos de carácter social, debe ser excepcional. Citó el artículo 6 de la Ley de Protección del Medio Ambiente y el acuerdo de Escazú, que comprometen al Estado a asegurar la accesibilidad de la información ambiental. El ambientalista y representante del Movimiento por un Uruguay Sustentable, Raúl Viñas, inició el juicio de acceso a la información tras el rechazo del Ejecutivo a su solicitud de acceso en el memorando. En su defensa, el Estado presentó documentos incompletos y tachados, sin justificación clara sobre las partes omitidas. Según el juez, la falta de claridad y transparencia no se ajusta a los principios internacionales y nacionales de acceso a la información pública. La sentencia remarca que si el Estado reserva información, esta debe estar justificada de acuerdo a la Ley 18.381, que exige una resolución fundamentada para clasificar información como confidencial. Los vecinos de San José rechazaron el proyecto Arasatí en la audiencia pública realizada el jueves. Exacto. El Ministerio de Ambiente llamó el jueves a una audiencia pública en el Club San Rafael, en la localidad Rafael Peraza de San José, para habilitar la participación ciudadana en el proyecto Arasatí, también conocido como Neptuno. Este supone la construcción de una nueva planta potabilizadora que suministrará unos 200.000 metros cúbicos de agua por día al sistema metropolitano a partir de una toma de agua en el Río de la Plata. La audiencia pública es un paso obligatorio antes de que el Ministerio de Ambiente dé la autorización ambiental tras evaluar los impactos del proyecto, algo que marcará el inicio de las obras. Vecinos y colectivos ambientalistas concurrieron al Club Social y Deportivo a manifestar su rechazo al proyecto. Entre los reclamos se denunció lo que entendían como inconstitucionalidad porque la reforma constitucional que se votó en 2004 otorgó al Estado la responsabilidad exclusiva de la gestión del agua y del saneamiento. La reforma constitucional de 2004, el 65% de los uruguayos puso esta papeleta en el sobre. ¿Y qué decía en la Constitución? Que el agua es un derecho humano fundamental. ¿Y por qué la hicimos? Para que los privados no pudieran estar en donde están hoy. Por lo tanto, eso es constitucional. En defensa de la iniciativa de la planta estuvieron el ingeniero Francisco Gros, responsable del proyecto que impulsa el consorcio Aguas de Montevideo, quien aseguró que el agua que suministrará la planta será buena o muy buena los 365 días del año. Sin embargo, su afirmación fue recibida con escepticismo, risas y fuertes oposiciones de los asistentes. Los cánticos durante la audiencia se repitieron en varias oportunidades, lo que llevó una y otra vez a suspender momentáneamente el debate. Amamos esa playa. Esto es un pueblo unido. Nosotros nunca, jamás vamos a permitir que ustedes pongan un pie ahí. ¿Y por qué digo ustedes? Porque tienen que ser ustedes. Tienen que ser OCE, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Salud Pública, no los privados, pero ni ustedes.
ni ellos van a poner un pie en Arasatí. Amamos esa playa, la llevamos en el corazón, en el corazón. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Nos acordamos de Arasatí siempre, siempre. Arasatí es nuestra. El ministro de Ambiente, Robert Bouvier, que también estaba en la audiencia, la describió como un importante momento de participación pública durante una rueda de prensa posterior. Según Bouvier, se espera que esta reunión influya en el informe final que el ministerio deberá elaborar. A pesar de que no existe un plazo fijo para concluir el informe, el ministro aseguró que las inquietudes y comentarios de la audiencia serán considerados. Presentan proyecto de innovación de la infraestructura del transporte público. El Centro de Investigaciones Económicas, CINVE, presentó un proyecto para transformar el transporte público en la zona metropolitana. La propuesta, que implica una inversión de 530 millones de dólares, incluye tramos subterráneos, vehículos con mayor capacidad y cruces a desnivel, con el objetivo de reducir tiempos de viaje y mejorar la experiencia de los usuarios. La construcción del proyecto llevaría 30 meses. El plan propone 2 nuevas líneas de alta frecuencia, con coches cada 2 minutos. La línea A, que conectará Camino Maldonado, 8 de octubre, 18 de julio y Ciudad Vieja. Y la línea B, desde El Pinar, pasando por Gian Anastasio, Avenida Italia y 18 de julio. La idea para esta avenida reside en que el ómnibus circule de forma subterránea y dar protagonismo a nivel de calle a los coches, bicis y peatones. El plan de CINVE estima que los cambios propuestos generarían una mejora en la velocidad del transporte público del 50%, lo que se traduciría en una reducción de los tiempos de viaje. Estas rutas podrían reducir hasta 30 minutos en algunos trayectos. Además, el plan incorpora un diseño de movilidad integral que combina ciclovías, áreas peatonales, carriles exclusivos para ómnibus y espacios para vehículos particulares. Este enfoque busca fomentar una convivencia ordenada y eficiente de los diferentes medios de transporte en la ciudad. Para salir del centro se demoran 23 a 24 minutos y por la intervención que estamos planteando se demorarían de 7 a 8 minutos. O sea que ahí ya hay un ahorro de tiempo que es sustancial en el enterramiento del transporte público por debajo de 18 de julio entre el Banco Hipotecario y la Plaza Independencia. Empezó a funcionar el nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de Salto. El martes arribó a la capital del departamento de Salto el vuelo que hará conexión con la ciudad de Montevideo. Este primer vuelo sobrevoló el territorio uruguayo partiendo desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco a la hora 8:50 y arribó a la ciudad salteña a la hora 10. La aerolínea paraguaya Paranair fue la que llevó a cabo este vuelo inaugural. La inauguración del aeropuerto contó con la presencia de autoridades del Ministerio de Turismo, del Ministerio de Transporte y el intendente de Salto, Andrés Lima. En rueda de prensa, el intendente dijo que fue un día muy importante, que va a marcar un antes y un después en la vida de Salto y la región. Por su parte, el ministro de Transporte, Eduardo Sanguinetti, dijo que estos vuelos permitirán acercar a las familias con los hijos que están estudiando en Montevideo o en otras partes del país. La frecuencia de vuelos que unen estas dos ciudades están programados por parte de la compañía paraguaya los días martes y jueves, con una duración estimada de 50 minutos de vuelo, con una capacidad de 50 pasajeros por viaje y un costo del pasaje que se estima rondará entre los 50 y 100 dólares. Bueno, muchas gracias compañeros y compañeras por compartir estas noticias. Ahora vamos a hablar sobre el plebiscito de seguridad social y nos va a acompañar Lucía Cuña y Martina Molinari, que estuvo trabajando en el equipo de producción de Estudio Z sobre este tema. Seguinos en redes, Instagram, @Estudio Z, X, @Estudio Z_, y en nuestro canal de YouTube, Estudio Z. Comodín. Ahora vamos a hablar del plebiscito de la seguridad social, uno de los 2 plebiscitos que se votará el 27 de octubre, junto a las elecciones nacionales.
Para ello nos acompañan Lucía Acuña y Martina Molinari, quienes han estado trabajando junto a Anaí Basem sobre el tema de la producción de Estudio Z. Hola, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por venir a contarnos sobre este tema. Buenas, ¿todo bien? Muchísimas gracias por venir. Y bueno, un poco retomando, hay un número alto de incisos sobre este plebiscito, según una encuesta de equipos que se difundió esta semana, ¿no? Donde el 30% de la población todavía no tiene una posición tomada, definida. Cuéntenos un poco sobre la propuesta y quiénes las impulsan. Bueno, como estábamos comentando, el plebiscito por la seguridad social es una iniciativa de reforma constitucional del artículo 67, impulsado por el PIT-CNT, que se va a votar el 27 de octubre en las elecciones nacionales. En el documento de la seguridad social, un derecho humano fundamental del PIT-CNT, la FEU y FUCBAM, el plebiscito propone la baja de la edad jubilatoria a 60 años, equiparar las jubilaciones y pensiones mínimas al salario mínimo y eliminar el lucro del sistema jubilatorio derogando las AFAP. Bien, entonces tenemos 3 puntos principales. Primero, la edad jubilatoria a 60 años, la equiparación de las jubilaciones y pensiones al salario mínimo y la derogación de las AFAP para eliminar el lucro. Exacto. Vamos a recorrer punto por punto para tener todo lo más claro posible de cara al plebiscito. Y conversamos con Juan González, parte del comando de campaña y vocero del PIT-CNT, también con Federico Vasallo, integrante de la FEU, y finalmente vamos a escuchar una parte de la conferencia de prensa que dio el presidente de la República sobre este tema. En cuanto al primer punto, la baja de la edad jubilatoria a 60 años, recordemos que la ley 20.130 de reforma de la seguridad social subió la edad jubilatoria a 65. Respecto a esto, Federico Vasallo, integrante de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, nos aclara lo siguiente. El plebiscito que impulsa actores sociales del campo popular, junto con algunos partidos políticos, pretende fijar la edad jubilatoria mínima en 60 años. Esto no va en detrimento de que la gente pueda seguir trabajando, incluso de que en negociaciones se puedan generar edades inferiores a los 60 años para retirarse. El tema de fijar la edad jubilatoria, y reparo en esta palabra fijar, que a veces se ha interpretado esta reforma de la seguridad social como rígida, porque pretende fijar esa variable en la Constitución. Precisamente eso es lo positivo de esta reforma constitucional, fijar la variable de la edad en la Constitución para que no sea por parte del sistema político una variable de ajuste cuando se entiende que la seguridad social es deficitaria. Otro de los puntos es la equiparación de las jubilaciones y pensiones al salario mínimo. Juan González, del PIT-CNT, nos dijo que hay 500.000 de jubilados y pensionistas que cobran por debajo del salario mínimo nacional y que eso es un problema que Uruguay evidentemente tiene que atender. Además, agregó que es el punto que más llama a la ciudadanía al momento de votar. Ayer veíamos una encuesta en el comando y el punto que da más fuerte, con casi un 80% de aprobación, que es altísimo, es el del aumento de la equiparación de las jubilaciones y las pensiones al salario mínimo nacional. Yendo un poco sobre la derogación de las AFAP, que son entidades financieras privadas y públicas que forman parte del sistema de seguridad social mixto que hay en Uruguay, lo que propone la reforma es pasar los aportes que están en las AFAP al BPS. González afirmó que el sistema de las AFAP es ineficiente. Bueno, no nos hagan caso a nosotros, pídanle a alguien que cobre una jubilación por AFAP, que les cuente cuánto cobra, que les muestre el recibo, cuánto dice ahí por renta AFAP. Yo creo que ese dato es duro, es demoledor y es mucho más potente de lo que nosotros que estamos impulsando el plebiscito estemos en condiciones de decir. Entonces, esas son las 3 propuestas de la reforma de la seguridad social. Pero aunque el PIT-CNT haga una buena evaluación de la aprobación de la gente, la mayoría del Frente Amplio y el oficialismo se pronunciaron en contra del sí. Entre ellos, el presidente Luis Lacalle Pou, que llamó a no votar al plebiscito en conferencia de prensa el martes pasado primero y manifestó su preocupación. Hay que decir que es inconveniente y hay que llamar a no votarla. La conclusión de esta conferencia de prensa es a llamar a no votar el plebiscito, porque no es momento ni de duda ni de medias tintas. Después de estas manifestaciones del presidente, al otro día el PIT-CNT hizo una conferencia de prensa para responder los argumentos de Lacalle Pou. Y además se le concedió a los partidarios del sí una cadena en defensa del plebiscito de la seguridad social, que será el 14 de octubre. Bueno, muchas gracias Lucía y Martina por acompañarnos y por traernos esta información. Es muy relevante, además, en época de elecciones, estar informados sobre esto. Así que bueno, gracias. Muchas gracias por permitirnos informar a los oyentes y nos estamos viendo.
pasamos en breve a nuestro tema central de esta semana, el conflicto de Israel y Palestina. Vamos a recibir también al docente e investigador Fernando Adrover para charlar sobre esto. Ya volvemos. Tema central. Este lunes, en el aniversario del ataque de Hamas a Israel, el ejército israelí lanzó ataques contra Gaza, alcanzando el hospital Surti Al-Exalt. Hace un año, el enfrentamiento en la franja de Gaza se intensificó, aunque el conflicto remonta a más de 100 años. Además, para poder comprender mejor esta situación, nos acompañará Martina Molinari, quien ha estado trabajando en la producción de Estudio Z sobre este tema. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Martina, muchas gracias. Gracias por recibirme. Netanyahu, primer ministro de Israel, afirmó que su país está en una guerra de resurrección y justificó los recientes ataques contra el pueblo palestino como una forma de evitar que se repita el atentado del 7 de octubre de 2023, que dejó casi 1.200 israelíes muertos. Desde entonces, el ejército israelí ha matado a 42.000 gazatíes y sigue con su ofensiva sobre Gaza y el Líbano, mientras se evalúa extenderla a Irán. Actualmente hay 97 rehenes cautivos, de los cuales se desconoce su paradero. Si bien podemos decir que el conflicto actual tuvo inicio hace un año, como mencionaste, con estos ataques, la Franja de Gaza ha sido un territorio en constantes disputas y enfrentamientos armados. ¿Cómo se origina esto, Martí? Para comprender el origen de este conflicto delfi, tenemos que irnos a fines del siglo XIX. En ese entonces se creó el sionismo, un movimiento que propuso la creación de un Estado en la región palestina para los judíos. Esta idea no fue bien recibida por los árabes que vivían en la región, lo que llevó a la intervención de la ONU para evitar mayores actos de violencia. Buenísimo, Martina. Toda esta información que está compartiendo es muy interesante y es por eso que te quería preguntar, ¿y por qué se eligió la religión palestina como lugar para crear ese Estado? Mira, Félix, se eligió esta ubicación sobre una base sagrada o teológica, fundamentada en la creencia de que el pueblo elegido, es decir, el pueblo judío, tenía un derecho divino a la tierra prometida ubicada en esa región. Esa idea se expone en el libro El Estado judío, considerado el punto de partida del movimiento sionista. Entonces la religión juega un papel importante en el conflicto, ¿pero es el único papel importante? No, no es el único. Como todo acontecimiento histórico y social, este conflicto tiene diversas causas. Por un lado está el aspecto ideológico con el sionismo como corriente nacionalista, pero también hay un aspecto económico, ya que la región palestina posee recursos naturales muy valorados. Por último, el factor geopolítico se manifiesta en la disputa por la hegemonía entre Occidente y el Medio Oriente. Y todo esto, ¿cómo fue evolucionando hasta llegar a la actualidad? Mirá, después de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, se produjo un éxodo masivo de la población judía hacia Palestina. En respuesta, en 1948, la ONU propuso la participación de Palestina en 2 estados, uno judío y otro árabe. Esta propuesta fue aprobada por los judíos, pero rechazada por los árabes. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de esto? La principal consecuencia fue el estallido de una guerra civil entre judíos y árabes. Esto provocó la expulsión de 2/3 de la población árabe de la región palestina y la declaración de la guerra al recién creado Estado de Israel. Como resultado, los árabes fueron derrotados por los israelíes y tuvieron que abandonar sus tierras. Hasta hoy hay 700.000 refugiados palestinos que viven en campamentos en la Franja de Gaza, Siria, Líbano y Cisjordania. Buenísimo, y volviendo a la actualidad, ¿por qué fue tan significativo el atentado del 7 de octubre del 2023? Mira, porque este ataque perpetrado por el grupo terrorista Hamas en el sur de Israel rompió la valla de seguridad y resultó en la muerte de 1.200 personas, además de 250 secuestrados. En respuesta, el ejército israelí desató una ofensiva en la Franja de Gaza, que ha dejado un saldo de 41.900 muertos. Además, este evento evidenció los fallos de inteligencia en la predicción del ataque por parte de Hamas, ya que el 4 de octubre de 2023, la organización armada palestina Yihad Islámica realizó un desfile militar en Gaza mostrando el armamento de gran calibre que poseían. Es un conflicto que vamos viendo viene hace años. ¿Por qué se está volviendo tan largo? Tras el ataque de Hamas, el Estado israelí prometió destruir a Hamas y lograr una victoria total en Gaza. Sin embargo, tanto los militares israelíes como el primer ministro Ehud Olmert han reconocido que este objetivo es inalcanzable. Hamas está tan afianzado que es imposible eliminarlo por la vía militar. Esta es una de las razones por las que este conflicto es el más largo en toda la historia de los enfrentamientos que ha liberado Israel. Buenísimo, y además de todo lo que estamos comentando y hablando sobre este tema, la política interna israelí también juega un papel importante, ¿no? Exactamente.
Otra razón por la que este conflicto se está prolongando y no parece tener un final cercano está relacionada con la política interna israelí. Actualmente Israel está gobernado por una coalición encabezada por Likud, que incluye partidos más pequeños, entre ellos formaciones de ultraderecha, de supremacía judía y antiárabe como sionismos religiosos y Otzma Yehudit. A pesar de ser minoritarios, estos partidos han conseguido acaparar algunas de las carteras más relevantes del Ejecutivo, como son las finanzas y la de seguridad nacional, responsable de la policía en Israel y Cisjordania, bajo el mando de Itamar Ben-Gvir, un político anteriormente sentenciado por racismo e intención de odio y que participó en organizaciones ahora prohibidas por las normativas antiterroristas. Llevando la discusión un poco al marco más conceptual, hay quienes prefieren llamar guerra a este conflicto, como vimos hace el Estado israelí, y quienes utilizan el término genocidio. Sí. En el segundo caso encontramos, por ejemplo, a la Coordinación por Palestina en Uruguay, que hoy llevará a cabo una marcha a las 18:30. La marcha saldrá de la explanada de la Intendencia de Montevideo pidiendo un alto al fuego y el cese al genocidio del pueblo palestino. De Estudio Z estuvimos conversando con Silvia Martínez de Río, integrante de la coordinación. Marchamos porque lo que se está desarrollando en territorio palestino a lo largo de este año es un genocidio, es una matanza indiscriminada. Es un atentado contra toda la humanidad. Salimos a la calle nuevamente por eso, para recordar que Israel empezó una agresión contra el pueblo acorralado en Gaza y contra el pueblo acorralado en Cisjordania y ahora contra el pueblo de las fronteras del Líbano con Israel, que es intolerable para la humanidad y que tenemos que denunciar en el lugar natural de los pueblos, que son las calles. Además de todo esto, desde la coordinadora le piden al Estado uruguayo que tome postura frente a este conflicto. Las acciones que reclamamos al Estado uruguayo son las mismas acciones que la Corte Internacional de Justicia le exigen e instan a poner en práctica a los gobiernos. El corte de todas las relaciones que contribuyan a la continuación de esta masacre, de este genocidio. El corte a todas las políticas comerciales y de relaciones diplomáticas en las cuales Israel se está apoyando para continuar en esta avanzada criminal sobre Palestina. Ahora vamos a hacer una pausa y en unos instantes vamos a estar charlando con el docente de Historia e investigador Fernando Adrover para seguir profundizando sobre este tema. Ya volvemos con Estudio Z. Entrevista central. En el anterior bloque estuvimos conversando con Martina sobre el conflicto entre Israel y Palestina en el marco del aniversario de la profundización de este enfrentamiento. Le damos la bienvenida al profesor Fernando Adrover, investigador, quien nos va a acompañar para seguir profundizando sobre este tema. Bienvenido, Fernando, muchas gracias por acompañarnos hoy. Un gusto por la invitación. Fernando, pasamos a hacerte unas preguntas sobre el conflicto. La primera es, ¿cuáles son las raíces históricas más profundas del conflicto entre Israel y Palestina? Bueno, yo ante todo creo que darle preponderancia al factor religioso en la comprensión de las raíces históricas del problema no es lo más adecuado. Creo que hay que buscar esas raíces en un conflicto entre dos movimientos nacionalistas que se remonta no tan atrás en la historia, al final del siglo XIX. El siglo XIX es en Europa el siglo de explosión de los nacionalismos, de los movimientos nacionalistas, y entre esos movimientos nacionalistas, uno que surge entre los judíos más educados del centro y del este de Europa, la mayoría que vivía dentro del Imperio Ruso en aquella época, fue el sionismo, el nacionalismo judío. Hacia la década de 1890, este movimiento nacionalista empieza a organizarse, crea instituciones, crea un fondo nacional para juntar dinero y planificar migraciones colectivas a lo que en ese momento era la Palestina, que era una provincia del Imperio Otomano,
y va creando una comunidad judía nacionalista en el territorio. Esa comunidad crece muchísimo en el periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando los británicos toman el territorio, lo convierten en un mandato de la Sociedad de Naciones y prometen al movimiento sionista la creación de un hogar nacional judío con la Declaración Balfour de 1917, y esa comunidad crece y se afianza en el territorio. Y eso empieza a generar mayores resistencias por parte de la élite y de la población palestina, que en parte se veía desplazada también de algunas tierras que este movimiento sionista iba adquiriendo. Y entonces hay un choque entre un movimiento nacionalista judío y un nacionalismo palestino que poco a poco va surgiendo. Primero como frustración de un proyecto que tenían las élites palestinas de mantener su autonomía dentro del Imperio Otomano, luego la frustración de un proyecto que tenían esas mismas élites palestinas de integrarse a una nación árabe más amplia, y finalmente, frustrados estos proyectos, se afianza el nacionalismo palestino y la intención de crear un Estado palestino en la región. Y el choque entre estos dos movimientos nacionalistas creo que es la raíz del conflicto. Bien. Lo traías al principio acerca del origen del conflicto, que muchas veces se suele identificar solo como una cuestión meramente religiosa. El comprender el conflicto solo como algo de índole religiosa, ¿qué puede llevar? Y bueno, para empezar hay una cuestión política, una consecuencia política allí que en tanto se lo considera como una cuestión religiosa, muchas veces se piensa, bueno, esta gente se va a seguir matando, no va a haber una solución posible. Y además no se comprende muy bien cuál es el origen de estos dos movimientos nacionalistas, que en su origen eran laicos. El sionismo era un movimiento laico. De hecho, la ortodoxia judía europea durante muchísimo tiempo se resistió al sionismo. Y el movimiento nacionalista palestino también tenía un componente bastante laico, y de hecho, durante buena parte de la historia del desarrollo del movimiento nacionalista palestino, la facción preponderante fue Fatah, que era una facción laica, antiimperialista. Hoy en día hay un choque de fuerzas entre esa facción, que todavía se mantiene, y Hamas, que es una facción islamista del movimiento nacionalista palestino, o sea que busca una creación de un Estado confesional basado en la ley religiosa. Esa sí es una facción netamente religiosa, pero no es representativa del conjunto del nacionalismo palestino, donde hay una facción históricamente muy fuerte, que es además la más moderada, que es laica. Buenísimo. Y un poco lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Sobre este conflicto, que cómo han influido los eventos, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Llámese el Holocausto, en la creación del Estado de Israel, ¿no? Sobre este tema. Bueno, tuvo fue un factor bastante determinante. De hecho, en 1936, en el mandato británico, o sea, antes de la guerra, estallan unas revueltas árabes muy fuertes que forzaron a los británicos a poner un parate a la migración judía y a la compra de tierras por parte del sionismo, lo que llama el Libro Blanco del 36. Y eso fue un duro golpe para el sionismo. Sin embargo, en la posguerra, con el impacto cultural y político que tuvo el genocidio nazi, la postura del sionismo volvió a fortalecerse. Y además hay que tener en cuenta que Gran Bretaña, debilitada, no podía hacer frente a la resistencia del movimiento sionista en el territorio. Incluso con algunas facciones del sionismo más radicales que perpetraron atentados terroristas contra la administración británica. Y además, en el contexto de la creación de las Naciones Unidas, la memoria reciente del Holocausto jugó un papel muy importante para generar una predisposición de varios países, entre ellos Uruguay, que tuvo un papel muy importante en el plan de partición, para crear un Estado judío, para votar la partición. Perfecto. Un poco lo venías respondiendo en las anteriores preguntas, Fernando, pero ¿cómo ha evolucionado el sionismo desde sus inicios actuales hasta hoy? O sea, la fuerza que ha tomado. Bueno, empezó siendo como todo movimiento nacionalista, porque esto es algo general de los nacionalismos, un movimiento de las élites cultas, ilustradas, europeas en este caso, que no era un movimiento de masas inicialmente.
poco a poco, en las primeras décadas del siglo XX, se va convirtiendo en un movimiento de masas y además va logrando construir instituciones en el territorio de lo que en aquel momento era el mandato británico de Palestina para poder darle cohesión a una comunidad nacional. De hecho, uno de los elementos más importantes que genera el sionismo es una lengua. El hebreo era una lengua muerta y es el movimiento nacionalista el que construye una lengua moderna, el hebreo moderno, para darle cohesión a una población judía que era muy diversa. Había judíos que hablaban yiddish, una lengua derivada del alemán, había judíos que hablaban ladino, una lengua derivada del español, había judíos árabes. Y para darle cohesión a todo esto se generaron instituciones y se generó una lengua. Ese movimiento, en el contexto del mandato británico, además, se parte en dos grandes ramas. Una rama que se le llama el sionismo laborista, más de inspiración socialdemócrata, y una rama que se le llama el sionismo revisionista, que es la raíz del Likud y de la coalición de derechas que gobierna hoy en día Israel, que es bastante más radical y aspiraba a generar un Estado judío mucho más amplio que incluyera incluso lo que hoy es Jordania. Esas dos ramas se han enfrentado históricamente y a partir de los años 2000, a partir de la segunda intifada sobre todo, que radicaliza las posiciones, es esa derecha sionista la que ha sido preponderante en Israel y el sionismo laborista más moderado y la izquierda sionista ha perdido muchísimo peso y hoy en día su presencia política es testimonial casi. Bien. Volviendo también un poco más a la actualidad y a la percepción de este conflicto por las personas. ¿Cómo te parece a vos que influyen los medios y su discurso sobre la percepción pública del enfrentamiento? Y desde hace muchísimo tiempo tienen una influencia capital. De hecho, a mí me gusta trabajar en mis clases cómo... en el contexto de la segunda intifada, que coincide además con los atentados del 11 de septiembre y con el aumento exponencial del anti-islamismo en el mundo, los medios de comunicación occidentales jugaron un rol muy importante para permitir legitimar una posición del Estado de Israel que equiparaba nacionalismo palestino o palestinos con terrorismo, en ese auge del anti-islamismo. Y medios como la CNN, por ejemplo, los medios mainstream occidentales, jugaron un rol muy importante en eso y de hecho motivaron el fortalecimiento de una cadena que buscaba combatir ese relato más hegemónico en Occidente, que es Al Jazeera, que hoy en día produce material en inglés, en español, y hay una guerra de relatos, si se quiere. Hoy en día, con la disponibilidad de las redes sociales, esta influencia quizá se ha retirado de la televisión, que era el medio más importante que instauraba este tipo de discursos en los años 2000, hacia otros medios. Pero sí, tiene un papel relevante, muy importante, y creo que es interesante a la hora de enfrentarnos a noticias, a programas de televisión, a publicaciones de las redes sociales, prestar mucha atención a los términos que se utilizan para denominar el conflicto. No es lo mismo hablar de guerra, que equipara a los dos beligerantes, que hablar de... Los yanquis utilizan mucho la palabra retaliation, que quiere decir respuesta punitiva, y que pone al Estado de Israel como el agredido, ¿no? El uso de esas palabras no es ingenuo. Hablar de invasión o de ocupación también tiene una carga distinta, pone al Estado de Israel como el agresor. Hablar de genocidio, denominar genocidio, también tiene una carga conceptual distinta. Entonces, el uso de los términos en estos diferentes productos comunicacionales es muy importante y hay que estar atentos para poder leer esos productos. Bien, muchas gracias. Muy bien. Y otra cuestión que estábamos mencionando, ¿no? Que justamente este conflicto, bueno, va más allá un poco de lo que tiene que ver con como decíamos, ¿no? La guerra que decías, ¿no? Que es otro de los antónimos justamente. Esta cuestión de, bueno, que va más allá de de los conflictos, sino, bueno, la cuestión social, económica, si se quiere, bueno, de género. Y también te quería preguntar un poco sobre cuáles considera que podría ser las soluciones para evitar que siga escalando el conflicto y que no sea algo más mundial aún, ¿no? Bueno, yo soy bastante pesimista en este momento del conflicto, sinceramente. Creo que si no hay
un retiro de algunos apoyos importantes que tiene el Estado de Israel en la comunidad internacional, sobre todo de Estados Unidos, cosa muy poco probable en un contexto preelectoral en Estados Unidos, es muy difícil que esta situación se destrabe. Hubo un momento histórico donde la conciliación o la negociación fue posible, es una ventana que parece cerrada en este momento. Ese momento histórico se dio entre el 88 y el 2000. En el 88 la OLP modera su plataforma, reconoce al Estado de Israel, abandona el terrorismo como método de lucha, permite esos que se siente a negociar. El gobierno laborista en Israel buscó también negociar con los palestinos, se dieron los acuerdos de Oslo en el 93, pero la implementación de esos acuerdos fracasó en el 2000. Y ahí se cerró la principal ventana histórica de negociación y a partir de ese momento las posiciones se han polarizado muchísimo. La derecha israelí gobierna en Israel, Hamás ha ganado mucha fuerza dentro del nacionalismo palestino. Recordemos que Hamás se enfrentó con las armas a la otra facción del nacionalismo palestino, a Fatah, a la que acusaba de corrupta, de no proteger los intereses del pueblo palestino, ¿no? Y en ese contexto, además, en el que Irán está jugando sus cartas en la región, lo veo bastante poco probable en un futuro cercano a una resolución del conflicto. Ya te digo, el apoyo internacional y sobre todo el apoyo de los Estados Unidos es clave. Si Estados Unidos se compromete con sanciones a Israel por crímenes de guerra, por crímenes de apartheid o por crímenes de genocidio, cosa que veo muy poco probable, sería una presión internacional muy fuerte que podría forzar a Israel a moderar sus posiciones. No lo veo probable. Mira, Fernando, en la opinión pública se criticó mucho el papel de Uruguay en la ONU por abstenerse de votar una resolución que exige a Israel poner fin a su presencia ilegal en Palestina. ¿Qué evaluación haces de esta decisión? ¿Y cuál crees que es el origen del posicionamiento de Uruguay en este conflicto? Bueno, Uruguay históricamente fue un baluarte del apoyo a la partición y a la creación del Estado de Israel. En 1947, cuando se discutió en la ONU, el representante uruguayo Rodríguez Fabregat fue clave en la creación del plan de partición. No obstante, el herrerismo históricamente fue bastante cauto y ambiguo en su apoyo al Estado de Israel. Lo que resulta bastante paradójico porque hoy en día un gobierno dominado por el herrerismo tiene una posición bastante pro-israelí. Bueno, mucha agua pasó debajo del puente. También la izquierda, a partir de los 60, la izquierda global se asoció mucho, se identificó mucho con la causa palestina. Y también hay que tener en cuenta que estas posiciones de política internacional juegan a la interna, ¿no? En el debate político interno. Es un juego de contrastes, podríamos decir, que de alguna manera pone a la izquierda como pro-palestina o busca situar a la izquierda en ese lugar y por contraste un gobierno de otro signo refuerza su vínculo con el Estado de Israel. Ahí va, perfecto, muchas gracias. Siguiendo, ¿no?, con esta cuestión de la diplomacia internacional y demás, ¿vos cómo evaluás el rol de, por ejemplo, la ONU, que ya hablaste de Estados Unidos, ¿no?, teniendo también en cuenta el papel que tiene Estados Unidos en la ONU sobre este conflicto, su accionar y su posición? Bueno, la ONU ha variado muchísimo, sobre todo a partir de la década del 80, que reconoció a la OLP como representante del pueblo palestino. El nacionalismo palestino logra mayor reconocimiento internacional y logra que una parte de la comunidad internacional, sobre todo representada en la Asamblea General de la ONU, se vuelque hacia posiciones más solidarias con el movimiento nacionalista palestino y más tendientes a establecer sanciones al Estado de Israel. Sin embargo, todos sabemos que las decisiones fuertes en las Naciones Unidas pasan por el Consejo de Seguridad, donde están representadas las grandes potencias y donde está representado el principal aliado de Israel, que es Estados Unidos. Entonces, por más que en la Asamblea General o se hayan votado sanciones o repudios a las acciones del Estado de Israel, no es vinculante. De hecho, en el último discurso de Netanyahu ante la Asamblea General de la ONU, una gran parte de los representantes internacionales se pararon y se fueron en señal de rechazo.
Sin embargo, esto no se traduce en sanciones efectivas, porque en realidad esas sanciones son impuestas por el Consejo de Seguridad, que no tiene la misma correlación de fuerzas. Entonces, no hay ninguna situación que destrabe este panorama. Claro. Mira, por último te vamos a preguntar un poco en realidad en qué lugar quedan las mujeres en este conflicto o en esta ocupación, como lo hablábamos hoy, de la importancia de los términos. Hablamos un poco de los niños y de las mujeres y un poco como dónde quedan en este conflicto. Y bueno, en buena medida son víctimas, como buena parte de la población palestina. Las mujeres, a partir de la década de la primera intifada en el 87, jugaron un rol muy importante en la revitalización de la movilización palestina desde abajo. La primera intifada fue un movimiento de rebelión popular espontáneo que tuvo a las mujeres y a los jóvenes como uno de los principales protagonistas. A partir de ese momento, la movilización femenina y juvenil fue muy importante. En el contexto de una Gaza dominada por Hamas, que es un sector bastante más fundamentalista y conservador, esa movilización es mucho menor, sin duda. Y hay que tener en cuenta también que en tanto se bombardean hospitales, escuelas, considerando que Hamas utiliza como escudos humanos, ese es el discurso de las fuerzas de seguridad israelí, utiliza como escudos humanos a la población civil, mujeres y niños se convierten en víctimas, además de ser largamente, durante 2 décadas, víctimas del bloqueo y el ahogamiento económico que Israel ha mantenido sobre Gaza, con la restricción de entrada de material médico, material de construcción, de energía, etcétera, ¿no? Claro. Y un poco para ir cerrando, bueno, que me gustaría justamente resaltar esto de la cuestión de lo social, lo humanitario, bueno, que justamente a veces quizás no se lo resalta en este conflicto, si se quiere. ¿Usted qué considera qué rol tiene o qué lugar debería tener y, bueno, ser ya llevado a cabo, ¿no? Justamente como en los medios. Bueno, es vital, si no se quiere convertir este conflicto en un castigo colectivo a una población civil, que la ayuda humanitaria llegue al territorio. Justamente eso no siempre sucede, porque una de las estrategias de las fuerzas de seguridad israelí es bloquear la entrada de ayuda humanitaria, porque se considera que esa ayuda humanitaria es utilizada como un recurso por parte de Hamas para mantener su poder en la sociedad gazatí. O sea que la mediación de Hamas en la llegada de la ayuda humanitaria a la población civil le da poder a Hamas. Ese es el discurso de la Fuerza de Seguridad israelí para restringir la llegada de ayuda humanitaria. Sin embargo, lo que vemos es, como consecuencia de esto, es una situación humanitaria catastrófica en este momento. Y si la voluntad no es la de hacer a la población civil víctima de castigos colectivos, esa ayuda humanitaria debería llegar. Buenísimo, entonces, la verdad, muchísimas gracias por su tiempo, por todo lo que nos contó sobre este conflicto. Fernando, Martina, por acompañar este espacio para abordar un tema, justamente, como decíamos, tan importante, complejo como es este, y que, le recordamos que si quieren profundizar sobre este tema, pueden escuchar la columna Historia y Medios en la que participa Fernando dentro del programa Comunidad Udelar, que se transmite por emisión radio. Además, la pueden encontrar también por transmisión anterior en YouTube, donde se explora este conflicto con un mayor detalle. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Seguinos en redes. Instagram, @Estudio Z, X, @Estudio Z_, y en nuestro canal de YouTube, Estudio Z. Comodín. Ya hablábamos del plebiscito de la seguridad social, ahora vamos a hablar del plebiscito por los allanamientos nocturnos, tema importante en Uruguay, el otro que se votará junto a las elecciones nacionales el 27 de octubre. Exactamente. Para entender mejor sobre el tema nos van a acompañar Mateo y Genaro, quienes estuvieron trabajando sobre esto en el equipo de producción de Estudio Z. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, como bien mencionaban, el domingo 27 de octubre, en el marco de las elecciones nacionales, se va a plebiscitar junto con la reforma que promueve el PIT-CNT para la seguridad social,
una propuesta que busca permitir los allanamientos nocturnos en Uruguay. ¿Qué plantea específicamente esta propuesta? Específicamente lo que plantea es modificar el artículo 11 de la Constitución, que establece que nadie puede ingresar de noche a un hogar sin autorización de la persona a cargo del mismo. El artículo que se busca modificar lo que dice es que el hogar es un sagrado inviolable, que a la noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe y que de día solo se podrá allanar mediante orden expresa de un juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley. Justamente este plebiscito lo que propone es un nuevo texto para este artículo que, como bien decía Genaro, sostiene que el hogar es un sagrado inviolable y que nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su morador o también por orden expresa y fundada de un juez competente, dictada por escrito en los casos y formas que establece la ley. Buenísimo, estos temas muy interesantes que están trayendo y bueno, básicamente la modificación, ¿no? Propuesta quita las referencias asociadas al día y a la noche. Exactamente, actualmente según establece el artículo 195 del Código del Proceso Penal, los allanamientos solo pueden realizarse por orden de un juez, tramitada mediante solicitud de un fiscal en el lapso temporal comprendido entre la salida y la puesta del sol. Este mismo artículo del que estamos hablando, el artículo 11, referido a la nocturnidad, que es el eje central de lo que se busca modificar, especifica que podrá efectuarse el registro en horas de la noche cuando medie consentimiento expreso del jefe de hogar y comunicándolo de forma inmediata al juez y al fiscal competente. ¿Y cómo se distribuyen los apoyos a este plebiscito? Bueno, la propuesta cuenta con el apoyo de la coalición del gobierno y el rechazo del Frente Amplio. Yamandu Orsi, candidato de la oposición, se manifestó en contra de este plebiscito y ha dicho que no se niega a discutirlo en el marco de un proyecto más global en seguridad y que los allanamientos nocturnos no deberían autorizarse sin hincarle el diente al tema del lavado de activos. Buenísimo, esto es todo que están hablando y comentando junto a nosotros. ¿Y cuáles son los argumentos a favor de este plebiscito? Bueno, el principal argumento a favor de los allanamientos nocturnos es que permitirían hacer más efectivo el trabajo policial y según quienes apoyan esta medida, el hecho de poder ingresar en las llamadas bocas de venta de drogas y donde se vende la pasta base y donde está el foco principal del microtráfico, sería una forma directa de atacar el narcotráfico y mejorar la seguridad en el país. Una seguridad que, cabe destacar, en esta campaña electoral ha vuelto a estar en el centro del debate, tal como estuvo en el 2019. Bien, ¿y los argumentos en contra cuáles son? Bueno, de la oposición afirman que el plebiscito es una estrategia política del oficialismo que apuesta al miedo de la población. Según el Frente Amplio, esta medida no atacaría el narcotráfico, ya que la producción de drogas ocurre fuera de las bocas de venta. Además, critican que bajo este gobierno se ha debilitado el control sobre el lavado de activos. Buenísimo, entonces, aparte de todo esto, también se critica que con esta reforma se protegerían los hogares, ¿no? Exactamente, desde el Frente Amplio se sostiene que la falta de una regulación clara sobre esta herramienta podría poner en riesgo la seguridad de los hogares y también se advierte que esto podría abrir la puerta a abusos de autoridad y permitir la persecución selectiva de los sectores más vulnerables de la sociedad. Bien, además del Frente Amplio, también existen otras organizaciones y programas que se oponen a esta reforma. Este es el caso del programa socioeducativo y de salud en las cárceles llamado Nada crece a la sombra. De Estudio Z estuvimos conversando con una de sus integrantes, Denise Legrand. Los allanamientos nocturnos, y lo dicen los propios impulsores, tienen como objetivo las bocas de venta de drogas. Las bocas de venta de drogas están asociadas al microtráfico, no están asociadas a las grandes cantidades de drogas del mercado ilegal, ni a los narcotraficantes que tienen un poderío dentro del mercado y generalmente, por no decir siempre, tienen un depósito donde dejar la droga. Entonces, pensar que esto es una medida efectiva contra el narcotráfico no tiene ningún sentido porque en realidad el narcotráfico es algo mucho más grande y es algo que las medidas efectivas contra el narcotráfico que realmente atacan el mercado ilegal de drogas tienen mucho más que ver con el lavado de activos, con la persecución de los grandes distribuidores de drogas y no de las personas que se dedican al narcomenudeo, es decir, al microtráfico. Todo esto y con respecto a los riesgos que puede implicar esta reforma, nos dijo lo siguiente.
Los allanamientos nocturnos, además de vulnerar a los hogares, puede vulnerar a los alrededores de estos hogares. En las zonas donde se va a allanar no necesariamente están las viviendas claramente identificadas. Además, también es un peligro con la baja visibilidad que trae la noche y todos los riesgos asociados a la noche. Que ingresen personas que no conocen el lugar a una vivienda trae riesgos para las personas que sean allanadas, pero también para los policías que vayan a actuar, que van a estar en peligro justamente dada la baja visibilidad y el poco conocimiento del territorio. Además, nos comentó que a su parecer esta propuesta responde a fines electorales. Elección tras elección, desde hace varios años ya, venimos viendo estas propuestas facilistas, estas propuestas asociadas al populismo penal que nada tienen que ver con una solución real y un debate con altura para la seguridad, sino que apuntan a medidas que pueden sonar bien para la población, pero que pueden ser muy riesgosas a la hora de implementarlas y que de hecho, por ejemplo, nos podemos poner a pensar que si, como se dice, en el mundo los allanamientos nocturnos están mayoritariamente en todos lados, sin embargo el narcotráfico está en todo el mundo dominando, entonces evidentemente no es una medida que funcione para combatir el narcotráfico, sino que es una herramienta más que la policía puede tener o no, pero que en este caso es muy peligroso. Bueno, muchísimas gracias Mateo y Genaro por acompañarnos y sobre todo conversar de este tema, ¿no?, tan importante en Uruguay. Muchas gracias. Y es así que llegamos al final de este programa. Esperamos hayan disfrutado de nuestra emisión. Recuerden que nos encuentran en nuestras redes. En X como Estudio Z _ y en Instagram _ Estudio Z. Los y las invitamos a reencontrarnos el próximo miércoles en este mismo espacio con la información más relevante de la semana. Nos vemos, Delfina. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo grande para nuestros oyentes de la Uniradio y la Regional de Salto. Que terminen bien la jornada. Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene a la misma hora. Hasta la próxima. Acá termina Estudio Z.